Mucho. Buenos días a todas. La verdad que es un privilegio el compartir con ustedes y hoy tengo pues la bendición de poder compartir la palabra. El tema de hoy se llama Reflexiones sobre Judas. La verdad que en la Biblia nosotros tenemos cantidad de personajes bíblicos, tanto hombres como mujeres, de los cuales nos inspiran, nos son un ejemplo de fe, de fuerza, de obediencia, de fidelidad. Pero creo que Judas, casi nadie le gusta hablar de Judas por lo que él hizo, ¿verdad? Pero realmente creo que es parte de la palabra y es importante que nosotros reflexionemos en su vida porque yo creo que todos en algún momento nos identificamos con David, con Abraham, o sea, queremos imitarlos o queremos o nos sentimos fortalecidos como lo hicieron, lo fueron ellos en su momento. Pero a veces podemos estar pasando situaciones que también Judas vivió y que nosotros tenemos que considerar para, para no cometer los mismos errores. Le puse como tema reflexiones sobre Judas porque una reflexión es considerar algo con detenimiento. Es una advertencia o un consejo que una persona da a otra para inducirle a actuar de manera razonable. Y yo creo que reflexionar sobre la vida de él nos va a permitir ver muchos aspectos que a veces no hemos tenido el tiempo ni hemos querido incluso dedicarle tiempo a él, ¿verdad? Para conocer más de su vida, pero es importante. Y creo que Dios va a hablar a nuestros corazones porque la verdad que pues todos somos imperfectos, ¿verdad? Y estamos en el camino de buscar en ese proceso, ¿verdad? En diferente etapa del proceso y podemos identificarnos con muchas cosas que a él le tocó atravesar en el tiempo que él vivió. Una reflexión, el fin de reflexionar es encontrar algunos patrones que orientan respuestas a acciones o circunstancias de nuestra vida. Entonces, el fin de reflexionar sobre la vida de Judas es encontrar aspectos o patrones de conducta o mentales que él tuvo y que tal vez hasta la fecha, porque recuérdense que la Biblia habla de situaciones que sucedieron hace muchos años, pero sigue vigente hoy, ¿verdad? O sea, como que fuera para nosotros en este momento. Entonces, es importante analizar esos patrones para no caer nosotros en los mismos errores. Habiendo dicho esto, quiero empezar con que Judas, pues, como bien lo dijimos, es un personaje bíblico, fue uno de los 12 apóstoles de Jesús, fue un hombre importante dentro del círculo de Jesús. Era el administrador de los recursos de Jesús y de sus discípulos. O sea que Judas llegó no solo a estar en el círculo íntimo y de confianza de Jesús, sino que también a él todavía se le dio la responsabilidad y la confianza de manejar los recursos. Entonces, realmente era alguien que llegó a tener mucha influencia. Recibió, imagínense, esto es lo que a mí más me impacta, recibió las enseñanzas del maestro. Fue testigo de muchos milagros. Imagínense ustedes cuántas de nosotras no hubiéramos querido estar en su lugar y que fuera que es el propio Jesús el que nos enseñara, el compartir con él, el comer con él, el acampar con él, el ver todos los milagros que él hizo, ¿verdad? Recibió poder y autoridad de parte de nuestro Señor cuando fue enviado con los otros discípulos, cuando fueron enviados en pareja, ¿se recuerda? Para poder tener autoridad sobre los demonios y para poder curar enfermedades. Imagínense cuánto recibió él del Señor. Predicó de Jesús. Él fue un hombre que también predicó de Jesús. Yo no dudo que él tuvo una época realmente maravillosa con el Señor y tuvo que haber sucedido algo, y eso es lo que vamos a analizar, que lo llevó a él a alejarse de tal manera que lo llevó a cometer los errores y la traición que cometió
y a que eso le costara el estar en el fuego eterno en el infierno, ¿verdad? Entonces realmente veamos qué fue lo que sucedió. Según nosotros lo que se logra encontrar en la Biblia y lo que han estudiado muchos teólogos es de que Judas poseía muchas ideas religiosas judías, ¿verdad? Tradicionales acerca del Mesías, que era esperado como un gran líder que iba a, a derrotar y a liberarlos tal vez de los invasores y de los opresores que ellos tenían en ese tiempo. Él seguramente cuando supo de Jesús y lo conoció, él se maravilló de la personalidad de Jesús. O sea, Jesús lo apantalló, ¿verdad? O sea, lo deslumbró, porque imagínense ver a Jesús con esa autoridad, con ese conocimiento, con esa confianza y sobre todo con la autoridad y con el carácter que él tenía para poner en su lugar a los fariseos y a los del Sanedrín, ¿verdad? En esa época que les decía sepulcros blanqueados y los llamaba hipócritas porque les descubría lo que ellos realmente eran, ¿verdad? Entonces, eso a él lo cautivó y ver todos los milagros y prodigios que él hacía, él seguramente creyó que él era el Mesías en ese momento. Pero ahí es donde vemos los patrones de pensamiento o de conducta o los patrones religiosos que a veces se tienen, ¿verdad? Judas tal vez esperaba que el Mesías fuera un líder político y beligerante, o sea, que luchara, que tal vez iba a comandar un ejército que derrotara a los invasores o con el poder sobrenatural que Jesús tenía, pudiera él derrotar de una manera sobrenatural a los invasores, ¿verdad? A los opresores. Pero conforme fueron pasando los años y el tiempo y él fue conociendo más acerca de lo que Jesús enseñaba, y cuando él oía que Jesús decía que si te daban, que tenías que amar a tus enemigos, que tenías que, si te daban en una mejilla, poner la otra, que si te pedían prestado, pues darle incluso la túnica que cargabas puesta, ¿verdad? Eso a él, yo creo que a él le chocaba ese tipo de enseñanzas, porque iban en contra de lo que él esperaba que fuera el Mesías. Y no cabe duda que el problema de Judas fue que él no vio a Jesús como con los propósitos y que Jesús traía para este mundo y para todos los seres humanos, sino que él se centró en lo que él creía y en lo que él quería que fuera el Mesías. Él, en su propia opinión, él tenía ya formada una idea de lo que el Mesías tenía o debía hacer. Y cuando Jesús no se acopló a esa forma o a esa expectativa que él tenía, él fue como perdiendo el encanto, ¿verdad? Como que digamos, yo creo que él actuó por emoción. Él se dejó llevar cuando conoció a Jesús y compartió con él y disfrutó los milagros y ver todo eso. Pero cuando él ya las cosas no encajaban con lo que él pensaba o esperaba, eso lo empezó a alejar. Y creo que ahí comenzó la caída de Judas, porque ya él ya no lo vio como el Mesías, sino lo vio como un hombre más, tal vez como un profeta, pero ya no lo vio como lo que realmente era el Hijo de Dios. Al no actuar Jesús conforme sus expectativas, en el corazón de Judas empezó a ver algo negativo, y esto lo hizo a él incluso empezar a hacer cosas que no eran correctas, porque Juan nos cuenta que en el Evangelio de Juan se cuenta que él empezó a robar del dinero que le habían encomendado. O sea, él empezó a tener actitudes como guardando dinero para sí por cuando tal vez él ya quería tal vez salirse del círculo íntimo de Jesús, alejarse e irse y tener sus propios recursos. O sea, él dejó de poner la mirada en Jesús y empezó a ver las cosas naturales, ¿verdad? Y al empezar él a actuar de manera incorrecta, eso lo fue alejando cada vez más de Jesús. Y al hacer eso,
él fue una presa fácil para el enemigo. Y el enemigo lo usó. ¿Y lo usó de qué manera? ¿Verdad? Entonces, esto llevó a Judas a tomar la decisión terrible de traicionar a Jesús. Y sobre todo de entregarlo por 30 monedas de plata. Imagínense ustedes qué terrible, ¿verdad? O sea, eso no pasó de la noche a la mañana. Fue tal vez un proceso que empezó en algún punto y fue creciendo y creciendo ese abismo entre él y Jesús hasta llevarlo a cometer esa traición. Dice que al entregarlo, él le dio un beso, el famoso beso de Judas, ¿verdad? Y lo llamó maestro. Qué descaro, ¿verdad? Porque si era su maestro, ¿cómo lo estaba entregando? Y todavía darle un beso era terrible, ¿verdad? Pero sucedió algo, que cuando él entregó a Jesús, yo no dudo que había una relación especial entre ellos, porque la Biblia nos cuenta que el Señor Jesús sabía todo acerca de lo que iba a sucederle. Siempre supo quién era Judas y lo que tal vez él iba a hacer. Él sabía todo, incluso en el Antiguo Testamento, si nosotros vemos el Salmo 41, el Salmo 41:9, les voy a leer yo esto rapidito. Dice, esto está en la versión, en la NBI, en la nueva versión internacional. Dice, hasta mi amigo cercano, en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo, se ha vuelto contra mí. Eso fue lo que pasó con Judas. Ese es un versículo que hace relación a Judas. O sea, que el Señor Jesús conocía de eso. Él dice que era su amigo cercano. O sea, ellos tuvieron momentos lindos. Ellos tuvieron momentos especiales que yo no dudo que él quisiera al Señor Jesús. Pero él no creyó en él como Mesías. No creyó en él como hijo de Dios. Y eso fue lo que lo arruinó. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que cuando él entrega a Jesús, él nunca se imaginó tal vez que Jesús iba a ser sentenciado a muerte y muerte en la cruz. Cuando él supo de la sentencia de Jesús, él sintió un remordimiento terrible, ¿verdad? Y eso dice que lo llevó a llegar con los del Sanedrín y decirles de que él les tiró las monedas y les dijo que él había pecado porque sangre inocente iba a ser derramada por su culpa. Y este punto es bien importante. Fíjense que dice que Judas sintió el aguijón de su propia culpa. Y este aguijón de su propia culpa lo menciona en 2 Corintios 7:10. No sé si alguien lo pueda leer. En 2 Corintios 7, del 9 al 10. Si alguien lo tuviera para leerlo. ¿Alguien lo tiene? Lo tengo. Dice, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Gracias. Aquí vemos nosotros, aquí Pablo hace referencia al arrepentimiento según Dios y a la tristeza del mundo. Realmente aquí Judas sí tuvo un arrepentimiento, pero conforme la tristeza del mundo. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto importante? Porque así es como se sienten las personas sin Dios. Este tipo de tristeza del mundo que produce muerte, dice que es un remordimiento no santificado, que no puede redimir. O sea, ese arrepentimiento no puede redimir, no puede salvarnos de algo, ni puede liberarnos de algo.
Entonces, este tipo de sentimiento tan fuerte, lo que produce es vergüenza, lo que produce es culpabilidad, desesperación, desprecio, desesperanza y puede llevar incluso a la muerte. Esto es como caer en aquel pozo de la desesperación, ¿verdad? Eso es realmente. Cuando se está sin Dios y uno comete un grave error como lo que hizo Judas, viene esa tristeza del mundo, ese arrepentimiento no santificado, que solo nos lleva a cosas negativas y a llegar incluso a querer morir. Entonces, y prueba de ello es de que Judas se sintió tan mal, tiró el dinero, él no quería saber nada de ese dinero, él no sabía qué hacer con su vida, al punto que se ahorcó, se suicidó. Esa fue su última mala decisión. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, aquí en esta cita que leyó Evelyn, se habla del arrepentimiento según Dios. Cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, el Espíritu Santo mora en nosotros. Y Él es el que nos trae nos llama a toda verdad. Digamos, Él es el que nos redarguye, el que nos confronta, el que nos hace ver las cosas que no están bien y nos muestra el camino que debemos seguir. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros pecamos o hacemos algo en que no debimos hacer? Inmediatamente hay una alarma en nuestro ser. Ahí es el Espíritu Santo el que está ahí llamando nuestra atención y diciéndonos, ¿qué hiciste? Eso no fue correcto. Eso que hiciste no se hace. Eso no estuvo bien ante los ojos de Dios. Eso está mal. Y empieza a confrontarnos. Y entonces viene un arrepentimiento genuino de nuestra parte que nos hace venir delante del Señor y derramar nuestro ser delante de Él y pedirle perdón. Ese arrepentimiento dice que sí redime. Ese arrepentimiento produce salvación, porque ese arrepentimiento genuino hace que el Señor nos redima de culpa y nos vuelva al camino correcto, ¿verdad? Esa es la diferencia, lo que no le pasó a Judas, porque él ya no creía en el Señor, o nunca creyó tal vez en el Señor como el Mesías. Entonces, esto es un punto bien importante, porque eso nos hace a nosotros darnos cuenta que la gran bendición que tenemos nosotros de poder venir a la presencia del Señor y que cuando sentimos ese llamado de atención de parte del Espíritu Santo, nosotros lo hagamos y vengamos a un arrepentimiento genuino delante de Él, ¿verdad? Entonces, Judas es un ejemplo de alguien que no creyó en Jesús, de una persona religiosa. O sea, todo esto es lo que nosotros tenemos que ir viendo y tratando nosotros de ir como haciendo una comparación, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos y lo que no debemos hacer? Entonces, nosotros sí debemos creer absolutamente y completamente en el Señor Jesús. No ser religiosas, porque la mentalidad que tenía Judas respecto al Mesías lo limitó a no poder ver quién era Jesús. También un ejemplo de una persona Judas fue un ejemplo de una persona que quería de Dios, pero no a Dios. O sea, él quería los beneficios, pero no pagar el precio. ¿Y cómo sabemos esto? Porque él quería estar con Jesús porque Jesús tenía poder, podía hacer milagros, era respetado, el pueblo lo seguía, era un líder. Y él hacía unos milagros que sorprendían a todos. Pero cuando el Señor Jesús empezó a enseñarles la forma que él quería que ellos se comportaran, lo que él esperaba que ellos hicieran siendo sus seguidores, no le pareció, porque eso no iba conforme a lo que él quería, a lo que él pensaba, a lo que él quería. Y cuando llegó a ese punto, él no quiso pagar ese precio. Él no quiso hacerlo y simplemente se alejó. Y eso nos puede pasar a nosotros. Cuando el Señor a veces nos pide cosas
que nosotros no van conforme a lo que nosotros queremos. Ahí tenemos que tener cuidado de que no afloren esas actitudes de Judas en nosotros. Judas realmente nunca entendió, porque yo me imagino que Judas también oía al Señor ya irles anunciando de que el Hijo del Hombre iba a ser tomado y iba a ser muerto en la cruz, y que Él los iba a dejar y que iba a morir y que era necesario que Él muriera. Cuando todo eso empezó a pasar, Él no entendió eso. Él dijo, ¿cómo va a ser posible si Él es el Mesías? ¿Por qué va a morir si Él tiene poder, si puede levantar muertos? Él no entendía eso, o sea, su mente era muy limitada al propósito de Dios para Jesús, ¿verdad? En este mundo. Y esto lo vemos nosotros en 1 Corintios 1:18, donde dice, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, para los que se salvan es poder de Dios. Él no entendió que el sacrificio de Jesús era para salvación, era para demostrar realmente el poder de Dios sobre la muerte, porque Jesús iba a resucitar. Jesús se los dijo a ellos que al tercer día Él iba a resucitar. Sin embargo, Él no entendió esto. Para Él eso fue locura. Por eso vemos que para los que no creen en el Señor, eso era locura. Y eso fue lo que Él creyó. Entonces, realmente nos damos cuenta que Judas él anduvo con Jesús, pero nunca anduvo en Jesús. Y eso es algo que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta. Nosotros podemos andar con Jesús porque vamos a la iglesia, porque leemos versículos, porque cantamos. Eso es andar con Jesús, ¿sí? Pero andar en Jesús es cuando nosotros realmente creemos y confiamos plenamente. Ahí es donde lo demostramos. Porque si no, solo es de labios para afuera. O solo es con obras, pero obras muy superficiales, no del corazón. Y ahí es donde vemos que el Señor nos conoce, así como conoció a Judas. El Señor nos conoce. Él conoce todo de nosotros. Él sabe cuáles son las áreas débiles en cada una de nosotros. Él sabe qué pensamos, qué sentimos, qué nos gusta, qué nos enfada, que todo lo conoce. Entonces, realmente nosotros debemos de buscarlo a Él de una manera profunda y estar en Él, no con Él, sino en Él. Y esto lo vemos también nosotros cuando en Juan 17:20, no sé si alguien lo tiene, lo puede buscar, Juan 17:20, del 20 al 23. Esto es cuando Jesús le pide al Padre por sus discípulos. Cuando Él sabe que Él se va a ir y Él ruega a Dios por sus discípulos. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. El 23. Ajá. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Aleluya. Gracias. Miren qué especial es. O sea que debemos estar en Él, así como Él está en el Padre y el Padre en Él. Nosotros tenemos que estar en Él. Y eso solo se logra cuando estamos en una relación realmente de intimidad, es una relación estrecha con Él, de plena confianza, de creer a ciegas en el Señor, en creer en que Él es soberano, en que Él tiene su tiempo, Él tiene su forma,
y que nosotros debemos esperar en Él siempre. Entonces, aquí nosotros vemos que Jesús realmente sabía todo de Judas, y yo creo que conociendo la misericordia del Señor, Él tal vez tuvo una leve esperanza de que Judas, en el proceso que iba a vivir, en todo lo que le iba a pasar, tal vez él iba a realmente a creer y no iba a hacer lo que hizo, ¿verdad? Porque ahí Judas tuvo libre albedrío de tomar la decisión de entregar a Jesús o no, porque él decidió creer o no creer. Entonces, esa es la misma decisión y el mismo libre albedrío que nosotros tenemos hoy. ¿Vamos a creerle al Señor o no? Porque no podemos estar en el medio. O creemos o no creemos. Y aquí nos da un ejemplo del precio que se paga cuando no se cree. Entonces, cada uno de nosotros nos relacionamos con el Señor, le amamos, le servimos, hemos visto lo que es la identidad en Cristo, de ser sus hijos, los hijos de Dios, somos llamados, nos dio por la potestad de ser hechos hijos de Dios, somos herederos y coherederos con Cristo, que Él dice que nos llama a sus amigos cuando obedecemos lo que Él nos manda, ¿verdad? También tenemos una gran bendición que es la Biblia, tenemos su palabra. Ahí podemos conocer todas las promesas que Él nos da. Estamos meditando realmente en ella, leyéndola y estudiándola para poderlo conocer más, para obedecerle, para que Él nos guíe a través de la Biblia. Sabemos que Él tiene planes de bien y no de mal para nuestras vidas, y tenemos un propósito eterno en Él. Entonces, no perdamos eso. Muchas veces nosotros dejamos de poner nuestra mirada en el Señor y la ponemos en lo natural. Y eso es lo que debemos evitar, porque eso con facilidad nos puede pasar. Entonces, eso nos va a desviar del camino. Y al desviarnos del camino nos va a pasar como a Judas, que cuando uno se desvía, uno se aleja de la ruta correcta o del camino que lo lleva al lugar indicado. Entonces, cuando uno se desvía, se va como alejando. No permitamos que nosotros irnos alejando del Señor, porque no es el Señor el que se aleja de nosotros, somos nosotros los que nos alejamos. Nos dejamos llevar muchas veces por los afanes de este mundo, por problemas familiares, económicos, personales, ¿verdad? Cuando vienen pruebas a nuestra vida, perdemos de vista que Él es nuestro buen pastor. ¿Y qué dice la Biblia en el Salmo 23? Jehová es mi pastor. ¿Qué más dice? Nada me falta. Nada. Nada es nada. Entonces, Él es nuestro buen pastor. Él es nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestro más que suficiente, el Dios más que suficiente, el Dios que todo lo puede. Entonces, no perdamos de vista eso. Tenemos que cuidarnos también de no traicionar a nuestro Señor. ¿Cómo podemos traicionar a nuestro Señor? ¿Qué es una traición? ¿Es ser infiel o es ser desleal? Uno puede ser desleal cuando no cree en alguien, cuando duda de alguien. Entonces, traicionamos a nuestro Señor. Estamos siendo infieles o desleales con Él cuando dudamos o tenemos miedo. Creemos entonces al dudar y al temer, estamos creyéndole las mentiras al diablo. Esto nos hace creer que su palabra, esto nos hace no creer en su palabra y en sus promesas, y nos hace que cada vez hagamos a Dios más pequeño y nuestro problema más grande. Y eso no lo debemos de permitir, porque al pasar eso, lo que estamos haciendo es que estamos dudando y temiendo y le abrimos la puerta de par en par al enemigo para que venga a hacer con nosotros lo que él quiera. ¿Y qué dice la palabra acerca del enemigo? Que él es padre de mentira, primero. O sea, él nos miente. Pero después dice que él viene solo para matar, para robar, matar y destruir. Ese es su objetivo. Entonces nosotros mismos le estamos abriendo la puerta a él cuando hacemos eso. Y esto fue lo que le sucedió a Judas.
Él se alejó lentamente, fue alejándose, y eso lo llevó a que empezó a actuar mal. Y conforme más actuaba mal, porque él robaba y hacía otras cosas, o murmuraba. ¿Se recuerdan ustedes cuando él murmuraba? Porque se recuerdan aquella mujer que llegó y derramó un perfume muy caro sobre nuestro Señor, y que él empezó a decir, ¿cómo es posible si ese perfume tan caro se pudo haber vendido? Fíjense que él no creyó que Jesús mereciera una ofrenda como esa. Entonces, él ya mostraba signos de no estar bien. Entonces, nosotros tenemos que estar alertas cuando sentimos cosas así. Dice, besamos a Jesús como Judas. Ay, qué duro esto, ¿verdad? Cuando alabamos, adoramos y oramos solo como un ritual más. Solo porque fuimos a la iglesia y ahí todos cantaron, oraron, pero ya no lo sentimos. Cuidado, son signos bien importantes. Que solo creemos que al ir a la iglesia tenemos que buscar de Dios. Y entre semana no. Pero esto no es lo que Dios busca. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. En Juan 4:23 se nos habla de que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Y qué quiere decir esto? Adorar a Dios en espíritu y en verdad dice que significa amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y es que esa adoración esté fundamentada en la verdad. ¿Cuál es la verdad? Su palabra. Él es la verdad. Entonces, siempre tenemos que recordar que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Debemos evitar contristar al Espíritu Santo, entristecerlo, porque cuando Él ve que nosotros hacemos cosas que no son las correctas o que dejamos de hacer las correctas, lo estamos contristando. Entonces, tenemos que recordar esto. Actuamos como Judas cuando nos quejamos y murmuramos. Era lo que yo les decía, ¿verdad? Lo del perfume, que él empezó a decir, ese perfume se pudo haber vendido, y empezó a mostrar inconformidad. Cuando queremos actuar según nuestra opinión o según nuestra conveniencia y no conforme a la voluntad de Dios, estamos actuando como Él. Cuando queremos que las cosas se hagan en el tiempo que nosotros queremos, no en el tiempo de Dios. Y recordemos que el tiempo de Dios siempre es perfecto. Él nunca llega tarde ni llega antes. Él llega a tiempo. Entonces tenemos que aprender a descansar en Él y a confiar en Él. También actuamos como Judas cuando somos un mal testimonio y servimos de piedra de tropiezo para otros. ¡Wow! Esto nos tiene que servir como una autoevaluación. ¿Estamos en todo momento siendo un buen testimonio? ¿Estamos siendo unos dignos embajadores de nuestro Señor? Entonces, esto es algo que debemos de cuidar. Yo sé que son muchos aspectos y que a veces es difícil, porque a veces, como dice Annie, queremos bajarnos de la cruz, pero no. Tenemos que entender que es el precio que vamos a pagar. Es el llevar la cruz de Cristo. Es ese sacrificio de tratar de ser como Él fue, como Él nos muestra que es en su palabra. Entonces, tenemos que recordar todo esto, y por eso era importante reflexionar sobre Judas, porque yo no dudo que Judas amó al Señor. El Judas pasó tiempos preciosos con el Señor, pero lastimosamente se perdió. Que eso no nos pase a nosotros, ¿verdad? Y para terminar, no sé si yo tengo aquí 1 Corintios 10, 11 y 12, pero se los voy a leer yo porque lo tengo en la versión NTV, y eso me gustó. Lo leí en las diferentes versiones, pero esta me encantó cómo lo tiene, porque realmente de eso se trataba este tema, de que reflexionemos, que no solo veamos a los grandes héroes de la fe
y a las grandes mujeres de la Biblia, que son un gran ejemplo, porque los tenemos que seguir leyendo y estudiando porque nos enseñan tanto y nos enriquecen tanto, pero también que nos percatemos de que hay personajes que aunque actuaron mal, tenemos mucho que aprender de cómo vivieron para no cometer los mismos errores. Dice así, esas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Ese es el mensaje de hoy. Que tengamos cuidado de no caer, que no nos confiemos, que como dicen, no nos durmamos en nuestros laureles. No nos confiemos, estemos alertas, estemos vigilantes, estemos preparadas como aquellas vírgenes prudentes y siempre preparados y vestidos con nuestra armadura como dignos soldados del ejército de Dios. Ese es el mensaje de hoy. Yo le pido a Dios que nos fortalezca, que nos establezca, que Él nos haga que estemos paradas realmente en Él, que es la roca eterna y que nada ni nadie nos pueda mover de confiar, de creer, de obedecer y de aprender cada día más de Él. Así que Dios me las bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por ese mensaje, Señor, que ha llegado a nuestros corazones. Padre, no queremos estar confiadas, sino que ni queremos creer que estamos firmes, Señor. Queremos realmente mantenernos en ti, Señor. Estar bajo tu sombra protectora, bajo tus alas, Señor, todo el tiempo. Saber que estamos actuando conforme tu voluntad y respetando tus tiempos, Señor. Anhelamos tu presencia en nuestra vida. Anhelamos que tú nos fortalezcas, Señor, en nuestras debilidades. Que tú te hagas fuerte cuando nosotros somos débiles, Señor. Porque sabemos que todo lo bueno viene de ti. Porque sabemos que en ti podemos hacer y llegar a realizar proezas, Señor. Sabemos que tú eres nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, el que todo lo puede, y creemos y confiamos, Padre, que tú nos ayudarás a estar como esas vírgenes prudentes, preparadas y listas, a estar todas con nuestra armadura puesta para poder enfrentar cualquier adversidad, cualquier acecho del enemigo, Señor, cualquier mentira que Él quiera o dardo que Él quiere enviarnos, Señor, para que podamos nosotros responder de la manera correcta. Te pedimos, Señor, que tú nos fortalezcas, que tú nos bendigas, que tú nos guardes, Señor, a nosotros, a nuestra familia, a nuestras generaciones, Señor. Que lo que no está bien, Señor, tú lo arregles, lo hagas funcionar, Señor. Lo que no está funcionando, tú lo logres hacer que funcione de la manera correcta, conforme el propósito que cada uno de nosotros, Señor, tiene en esta vida. Que nosotros logremos cumplir ese propósito por el cual tú nos enviaste a esta tierra, por el cual tú enviaste a nuestros hijos y a nuestras futuras generaciones, Señor, y que cumplamos ese propósito eterno que tú diseñaste para nosotros. Te amamos, Señor, y te bendecimos, y te pedimos, Señor, que nos bendigas y nos guardes en todo tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.